El libro de Esther. El libro de Esther corresponde o tiene su punto principal en la protección de Dios para con su pueblo. Pero primeramente vamos a estudiar o a observar algunos datos importantes, como son cuántos capítulos tenía Esther. En este caso son 10 capítulos, los cuales comprenden 167 versículos en total. ¿Quién pudo escribir el libro de Esther? Según los estudios, se dice que pudo ser Esdras o Mardoqueo, porque tenían que tener un conocimiento profundo de lo que era el palacio, las costumbres, tanto judías como extranjeras, y Mardoqueo es uno de los más acertados, ya que Mardoqueo vivió muchos años en el palacio y desarrolló toda su vida prácticamente dentro de palacio, por lo cual conocería tanto las costumbres judías por su raíz y también por la convivencia dentro de las regiones extranjeras. Pero también está el hecho que pudo haber sido Esdras. ¿Cuándo fue escrito este libro? Pudo ser 486 al 475 a.C. Fue escrito para los judíos primeramente, pero lógicamente nos ayuda a todo el pueblo de Dios para comprender cómo protege Dios a Israel y a su pueblo amado. ¿Dónde podría ser escrito? Se dice que fue en Jerusalén. Entonces podemos observar que el trasfondo histórico del libro nos va a relatar durante todos sus 10 capítulos la manera en que Dios protege al pueblo de Israel a través de ciertos personajes como Mardoqueo, como la reina Esther, y derrotando a sus enemigos, como fue Amán, que viene de la tribu de los amonitas, desde una odio de muchos años, desde el reinado del rey Saúl, pero bueno, eso no lo vamos a tocar ahorita para no confundirnos mucho. Lo que sí, tener claro que Israel se encontraba bajo el dominio del imperio persa en aquella época. No eran un pueblo libre totalmente, sino estaban bajo un dominio. No los esclavizaban, pero recordemos que el imperio medo-persa se caracterizaba por conquistar los pueblos y respetar de que ellos pudieran seguir sus costumbres religiosas, sus fiestas, pero tenían que rendir un tributo, pagar unos aranceles para poder convivir, tener su existencia normal. Pero, vuelvo y repito, estaba bajo el dominio de Media y de Persa. En ese momento reinaba el rey Asuero, que lo vamos a estar nombrando más adelante, y vamos a ver unas palabras clave que podemos sacar del libro de Esther. Bueno, de Esther, que puede ser la palabra judío, pueblo, soberanía de Dios, parentela, más enfocado a lo que es la protección de Dios. Es lo más importante, lo que podemos resaltar del libro de Esther. Y bueno, características particulares. Esther es uno de los pocos libros con nombre de mujer dentro de la Biblia. Está también Ruth, y que en algún otro momento estaremos conversando sobre el libro de Ruth. Serían los dos únicos libros que aparecen con nombre de mujer en todo lo que es nuestra Biblia. Entonces, ¿cómo podemos leer Esther? ¿Cómo podemos entender todo lo que sucede en este hermoso libro? Muchos lo toman como un cuento, como algo que se puede ser contado de una manera, digámoslo, abstracta, pero
vamos a profundizar ahora sí en lo que es cada uno de los capítulos, sin ir totalmente al análisis profundo de cada versículo, sino que vamos a tocar los puntos principales o esenciales de lo que podemos encontrar dentro del libro de Esther. El capítulo 1 nos va a relatar la historia de cómo la reina Vasti desafía al rey Asuero o no le obedece al rey Asuero, por lo tanto es destituida de reina y comienza lo que es el reinado de Esther, como el título del libro hace énfasis. Y eso se va a ver en el capítulo 2, donde Esther es proclamada reina después de una serie de acontecimientos donde es tomada casi a la fuerza de la casa de su tío Mardoqueo, de su primo Mardoqueo, quien la crió, y es llevada a palacio. Allí en palacio es preparada para asistir al rey, y pues el rey queda sumamente enamorado de Esther y es proclamada reina. Otro de los títulos importantes en el capítulo 2 es cuando Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey, en lo cual pues iba a ser asesinado por uno de los de Bigtán y de Teres, que estaban molestos con el rey por alguna circunstancia, pero el hecho ahí es que estos dos eunucos querían asesinar al rey Asuero, y Mardoqueo escuchó lo que estaban planeando y avisa a la reina Esther, la cual da aviso al rey y es salvado de esa conspiración. Capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Después que sucede todas estas cosas, en el capítulo 3 vemos cómo ya este hombre, Amán, inicia un camino, digámoslo, político de alguna manera, sirviendo al rey, siendo la mano derecha del rey, pero con un corazón pues bastante dañado. Amán, con odio hacia los judíos y a Mardoqueo, ya que en el capítulo 1 y 2 vamos a observar que Mardoqueo no se postraba ante Amán, no le hacía reverencia a Amán, y Amán le da esto, molestia, se llena de ira y pide autorización para que puedan ser eliminados todos los judíos de la faz de la tierra o del imperio persa. Sin más de ese capítulo, vamos a ver el capítulo 4, donde promete Esther interceder por su pueblo. ¿Por qué sucede esto? Porque Mardoqueo, al verse preocupado de que se entera de que Amán los va a destruir, pues Mardoqueo va hacia donde Esther y le pide que interceda ante el rey. Mas sin embargo Esther se ve bastante preocupada, duda, porque no estaba permitido que nadie fuese hacia el rey a menos que el rey la llamase, y si alguien hacía eso pues era asesinado. Y pues normal, Esther sintió temor. Sin embargo Mardoqueo le dice a Esther un versículo bien importante aquí, lo voy a leer, estos dos versículos. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Versículo 14 del capítulo 4: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces ese versículo nos deja un gran énfasis allí donde Mardoqueo le dice a Esther: bueno, si tú intercedes o no, no va a haber diferencia. Dios de alguna otra manera va a salvar a su pueblo. Bastante hermoso allí que a veces nosotros dudemos, o alguna persona tenga que hacer un algo para salvar un alma, para salvar un
una persona que está a punto de morir espiritualmente, si tú no lo haces, pues lo hará otra persona. Dios hará y colocará los medios, pero nosotros pues también pereceremos por no haber intercedido. Y no sabemos para qué nos tiene Dios, en qué lugar nos tiene Dios, y hay que saber entender esos momentos, esas oportunidades en las que podemos ayudar, porque no sabemos si Dios nos ha colocado en ese momento, en ese tiempo, para hacer o para ejecutar una acción que puede salvar al pueblo. En el capítulo 5, Esther invita al rey Amán a un banquete. Continuando con la historia, Esther, ya al verse coaccionada, ya convencida por su tío, el Espíritu Santo le redarguye a Esther y decide Esther, a pesar de arriesgar su vida, pues Esther va hacia el rey. El rey extiende su báculo y pues le perdona la vida a Esther. Estando Esther allí, el rey le pregunta que qué desea y Esther le dice que le dirá, pero si va a un banquete en la casa de Esther. Preparado este banquete, también le dice Esther que Amán está invitado. El capítulo 6 nos relata que Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Este es como un pequeño paréntesis allí entre el capítulo 5 y el capítulo 7. Y bueno, aquí en el capítulo 6 ese paréntesis lo que nos va a decir es que el rey una noche estuvo con insomnio, no podía dormir, y le piden que lea unos relatos de lo que ellos tenían escrito allí de sus bibliotecas. En esos relatos le leen al rey que un hombre llamado Mardoqueo había librado al rey de la muerte. El rey esa noche, bueno, ya pensando, analizando cómo hacer para honrar a ese hombre, porque en el escrito pues no aparecía qué se le había dado a ese hombre en compensación de ese gran gesto de haber salvado al rey. Entonces le pregunta a Amán al día siguiente y le dice a Amán: ¿qué haríamos para honrar a alguien que ha salvado, a alguien que necesita ser honrado por el rey? Y Amán le da una serie de descripciones a las cuales el rey Asuero está de acuerdo y le dice que haga tal cual como él ha dicho con el hombre Mardoqueo que está a las puertas del palacio. Qué impresionante allí, pues Amán, con todo su orgullo, le toca guardar silencio y cumplir las órdenes de el rey Asuero, honrando a Mardoqueo por todo el alrededor del palacio real y el pueblo. En el capítulo 7 ya se llega el segundo banquete, donde Esther invitó al rey y a Amán, y en este segundo banquete sucede lo siguiente. El rey le pregunta a Esther qué es lo que ella desea, por qué lo fuera, arriesgando aún su vida. Y Esther le responde que pues había un hombre que iba a eliminar a ella y a todo su pueblo. Recordemos allí que el rey Esther era judía. El nombre judío era Adasha, pero cuando su tío vio que se la llevaban al palacio para no correr riesgo de muerte por ser judía, le dice que se haga llamar Esther, que es un nombre utilizado para las personas extranjeras. O sea, era muy común entre las tribus no judías. Entonces, bueno, allí el rey Asuero se llena de ira porque quieren matar a su reina, porque Amán abusó del poder y la confianza que le dio Asuero para atentar en contra de la reina y de su pueblo. Y bueno, es ahorcado en nada más y nada menos que
en una horca que habían preparado días antes para Mardoqueo. Amán iba a ahorcar a Mardoqueo por la insolencia de Mardoqueo de no querer pues rendirle homenaje a él. En el capítulo 8, ya habiendo sido eliminado Amán, viene lo que es la reina Esther. Mardoqueo es ahora colocado como mano derecha del rey y solicitan el permiso del rey para crear un decreto que le permita a los judíos defenderse el día que tenían pautado para ser eliminados, por lo que el rey accede a esta petición de Mardoqueo y de Esther y le da el permiso de realizar un edicto que dijese que podían defenderse de cualquier enemigo que fuese a atentar contra su vida. Llegado ese día, ya planificado, decretado por Amán, recordemos que un decreto real no puede ser revocado, pero se le hizo un decreto nuevo donde los judíos se podían defender. En esto pues los judíos se defendieron, hubo un gran botín para los judíos de esta lucha. Lógicamente vemos que no fueron eliminados por sus enemigos y se establece una de las fiestas más importantes para lo que es el pueblo judío, que hasta la fecha aún la celebran, que se llama la fiesta del Purim, que consiste en dar regalos a sus vecinos, alimento, alguna ofrenda que quieran hacer como una manera de celebrar lo que es la salvación del pueblo de Israel de la muerte. Por último, tenemos el capítulo 10, se titula Grandeza de Mardoqueo y consta de solo 3 versículos, donde nos deja explícito que Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero, fue grande entre los judíos, dice el versículo 3, y bueno, fue estimado por toda la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos. Entonces allí podemos ver una de las cosas bastante resaltantes en esto, es que el nombre de Jehová, Dios, Yahvé, no aparece dentro de ninguno de los capítulos. Sin embargo, podemos observar y podemos ver la increíble manera en que Dios, en su soberanía, en su omnipotencia, mueve cada una de las piezas o cada una de las personas para salvar a su pueblo, para salvar a Israel. Entonces, después de haber analizado, después de haber estudiado, profundizado un poco el libro de Esther, nos damos cuenta de que Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Dios siempre va a tener cuidado de esas personas. En aquel tiempo era solo los judíos, pero ya en el tiempo contemporáneo somos todas aquellas personas creyentes que hemos entregado nuestra vida a Dios, que creemos que Dios nos puede cuidar de cualquier enemigo que se quiera levantar en contra de nuestra casa, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros amigos, conocidos, pero recordemos que Dios primeramente desea nuestro corazón. Entonces, bueno, sin más que acotar, eso fue la explicación del libro de Esther y pueden dejar abajo sus comentarios, preguntas y estaremos ayudándoles en todo lo que pueda ser posible. Dios les bendiga y un abrazo, suscríbanse al canal
Felicidades, Dios les bendiga.